Alemania vota el domingo y lo hace en medio de la incertidumbre. Pese a que el país está en recesión, el asunto migratorio, el asunto de la inmigración, es el que está marcando de lleno la campaña electoral. Para que te hagas una idea, parece evidente que va a haber un nuevo canciller, que va a cambiar, digamos, el gobierno, pero está por ver, por ejemplo, con qué tipo de qué coalición va a haber en Alemania a partir de ahora y el papel que va a jugar la ultraderecha. Estas son las claves de las elecciones. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 19 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. En Berlín está Carmen Valero, que es la corresponsal del Mundo en Alemania. Carmen, bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Encantada de estar contigo. Eine Rückkehr zur europäischen Friedensordnung zu vermitteln. Recuerdo que hablamos allá por el mes de noviembre, cuando se rompió la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, que es la que hay hasta ahora en Alemania, y todo eso es lo que nos trae hasta aquí, porque conviene recordar que estamos ante unas elecciones que son anticipadas. El gobierno del canciller Scholz, Olaf Scholz, un político que se ha demostrado sin carisma y sin capacidad tampoco de ejercer con claridad, además su liderazgo en Europa ha sido, digámoslo así, un fracaso y su partido ahora está en caída libre. Bueno, pues efectivamente se rompió la coalición de gobierno el pasado mes de noviembre por diferencias irreconciliables entre el Partido Socialdemócrata de Scholz, los verdes y los liberales. El canciller terminó expulsando a los liberales del gobierno y en consecuencia se quedó con un gobierno en minoría, incapaz de sacar adelante ninguna proposición de ley y desde luego muy debilitado para poder agotar la legislatura que hubiera sido en principio en septiembre. Y en esas estamos, a 5 días, una semana de las elecciones generales anticipadas, con algunas claves ya resueltas, y es que el partido de Scholz está tercero en las encuestas, no va a poder formar gobierno, con lo cual va a haber un cambio en Alemania. Im Kampf ums Kanzleramt treffen jetzt aufeinander Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Friedrich Merz von der CDU. Entonces, ese cambio va a estar liderado por Friedrich Merz, que es el candidato de una CDU que recuperaría el poder desde la salida de Angela Merkel en el año 2021. La CDU es la Unión Cristiano-Demócrata, en fin, los conservadores. La cuestión aquí es con qué partidos, ¿no? Si volvería la gran coalición con los socialdemócratas, que ambos, por cierto, de momento alejan o intentan alejar, o con otra opción, ¿no? En un país que está bastante acostumbrado a las coaliciones y a este tipo de gobiernos, con los verdes, con los liberales o de la forma que sea. Esa es principalmente la duda, Carmen, junto con el papel, decía, de Alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha, sobre el que pesa ese cordón sanitario del resto de partidos. Claro, esa es la cuestión. O sea, ten en cuenta que la CDU-CSU está en este momento en las encuestas en la horquilla del 30-32%. Le sigue AfD con el 20-21%, que nos la vamos a quitar de encima porque el cordón sanitario a este partido sigue existiendo, a pesar del alegato de los representantes de Donald Trump, Elon Musk y el vicepresidente Vance. I'm very excited for the AfD, the best hope for Germany. Con ellos no hay que contar. Podrían gobernar, podrían formar una coalición con los socialdemócratas, que van en torno al 15%, o con los verdes, que van en torno al 14-15% exactamente. Bueno, en ningún caso tendría mayoría, pero sí podría gobernar en minoría. Todo depende en estos momentos de cuál es la evolución de los pequeños partidos. Se prevé que los liberales posiblemente no entren. Es posible que la izquierda consiga un raspado 5% y nada más. O sea, Alternativa para Alemania no entrará en el gobierno, pero si Scholz necesita un tripartito, que será nuevamente con socialdemócratas y con verdes, pues la AfD se quedará como el partido más fuerte y líder de la oposición. Ese es el panorama.
Kein Problem treibt die Menschen so sehr wie mit ansehen zu müssen. Alice Weidel es la candidata de Alternativa para Alemania, es la favorita de los trumpistas, digamos. Es un partido que está claramente al alza, con resultados históricos en los últimos tiempos en algunos estados alemanes y con buena perspectiva en lo que fue la Alemania del Este, ¿no? La Alemania oriental. No obstante, pues tampoco es que estén demasiado alejados, ¿no? de Putin. Alternativa para Alemania, Carmen, es una realidad. Hay mucha gente que se está decantando por este partido y las encuestas le dan hasta un 21%. O sea, eso es una barbaridad. Es el segundo después de la CDU-CSU en los sondeos. Y además es una barbaridad porque hace 3 años y medio, desde 2021, que fueron las últimas elecciones, ha duplicado su presencia en el panorama político y posiblemente duplicará sus escaños en el Parlamento. Así están las cosas. En Alemania lo que pasa es que reina cierta incertidumbre ante, pues, en fin, lo que está por venir, acompañada de cierta decepción entre la gente. Hay casi 60 millones de alemanes que están llamados a las urnas. Quería preguntarte, Carmen, por lo que tú ves, lo que observas en las calles entre los alemanes, ¿cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en el país? Pues mira, la sociedad está bastante polarizada. Ha sido una campaña atípica, es una campaña de invierno, una campaña muy corta. Los temas de campaña que habían diseñado los distintos partidos políticos están fuera de la agenda y entonces todo eso ha hecho que la campaña en sí pues esté como una ruleta rusa, cambiando de temas de una manera muy superficial, tal. Ahora mismo, o sea, es una barbaridad, pero a muy pocos días de las elecciones, el 30%, un tercio de los votantes alemanes siguen sin tener claro a quién votar. Eso es enorme, porque eso de alguna manera incluso podría alterar los sondeos que están dando las encuestas. Y eso significa que hay un descontento generalizado, que nadie ve claro que los conservadores vayan a arreglar su situación y no saben a quién votar, porque es un tripartito en el que el SPD, los socialdemócratas, han decepcionado, los liberales han decepcionado, los verdes han decepcionado porque en su conjunto el balance es tremendamente negativo, pues solamente opta a votar a los conservadores de la CDU, con Friedrich Merz a la cabeza, o a Alternativa por Alemania. Hier wird der Unfallfahrer von München festgenommen. Der 24-jährige Afghane war mit einem Mini Cooper in der Seidelstraße in einen Demonstrationszug von Verdi. Se da una situación que entiendo que es bastante curiosa y es que la inmigración es el asunto que está marcando además totalmente la campaña electoral. Por cómo gestionar el gran número de refugiados, algo que viene de la época de Merkel pero que se ha ido incrementando en los últimos años, y por algunos acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos. Una serie de crímenes perpetrados por refugiados y por solicitantes de asilo. Un dato que es bastante revelador. 7 de cada 10 alemanes creen que el asunto de la inmigración es el principal problema del país, por la inseguridad y por lo económico también, con lo que entiendo, Carmen, que esto marca la campaña, puede decidir las elecciones y impulsa, digamos, a Alternativa para Alemania, ese partido de ultraderecha. Está pesando muchísimo. O sea, yo creo que la sociedad alemana en general sigue siendo muy tolerante. La cuestión es que los beneficios sociales que da Alemania son muy atractivos y, lógicamente, la política de puertas abiertas que dejó Angela Merkel pues tiene sus secuelas. O sea, en estos momentos hay todavía como 800.000 sirios, 300 y pico mil afganos, a los que se les ha sumado 1.200.000 ucranianos. Hay diferencias de trato entre unos y a otros, a los afganos, a los sirios. Por ejemplo, pues ellos se le dan prestaciones de acuerdo a la ley de asilo y refugio y a los ucranianos se les dio una protección subsidiaria y ellos no necesitan pasar por ese procedimiento, tienen acceso directamente a la renta básica que se da a los alemanes vulnerables, acceso al empleo y muchas ayudas. O sea, un soltero, por ejemplo,
pues podría recibir sin trabajar pues alrededor de los 1.200 euros, por ejemplo. Eso crea mucha frustración entre los alemanes. Hay taxistas y hay mucha gente que se levanta a las 5 o las 6 de la mañana y dice, oiga, mire, este señor, ¿por qué está aquí recibiendo ese dinero cuando yo me estoy matando a trabajar todos los días? Esto es un argumento que utiliza la derecha muy bien, pero que cala entre la gente. Y entonces ahora el candidato de los conservadores ha dicho que si llegan al poder, que llegarán, aunque todo depende del partido con el que tengan que formar gobierno, va a poner el sistema patas arriba. Él quiere eliminar los privilegios a los refugiados ucranianos, equipararlos con el resto de los demandantes de asilo y, por supuesto, fomentar el control de las fronteras, hacer todos los recortes para evitar el efecto llamada o el turismo social que ellos llaman, y también de alguna manera provocar un efecto salida, es decir, hacer tan poco interesante vivir en Alemania que incluso los que están aquí se tienen que ir. Es decir, todo se está enroscando mucho y bueno, veremos lo que pasa el domingo y con ese 30% de personas todavía de indecisos. Hay un asunto, no me quiero olvidar, Carmen, no quiero que dejemos pasar el asunto económico, aunque es cierto que ha quedado eclipsado, ¿no?, por la inmigración en la campaña. Es verdad que esto suena casi atópico, Carmen, pero es cierto, ¿no? Alemania es la locomotora de Europa, es así, es un hecho, y lo que ocurre es que está en recesión, quiero decir, que la economía no crece, sino que se contrae. Ahora mismo también el clima empresarial es bastante complicado, con lo cual, ¿qué es lo que le está pasando a la economía alemana? Hay el paro aumentado, evidentemente hay menos presupuesto para la inversión, no hay más dinero para presupuestos. En cualquier caso, el tema económico es curioso. El tema económico es un tema que realmente pone a los conservadores muy por delante de socialdemócratas y verdes. Y sin embargo, en esta campaña electoral, precisamente porque hace muy poco tiempo hubo un ataque con cuchillo en una ciudad alemana, murió una niña de 2 años y un padre que iba con el grupo de niños de la guardería que intentó evitarlo, de 41 años, también murió. Todo eso ha conmocionado tanto al país que ahora el problema es de la migración, o sea, el 70% de la población alemana lo considera el problema número 1, con lo cual los temas económicos han pasado muy a segundo plano. Evidentemente, hay debate sobre eso porque las rentas, las jubilaciones son bajas, porque las leyes de transición energética que ha sacado el gobierno pues obliga a inversiones en calefacción que son muy caras. El hecho que ya no se tenga acceso al gas ruso barato ha ralentizado a la economía, ha incrementado el precio de la gasolina, es decir, hay mucho descontento y eso hace que la locomotora Europa, a diferencia de otros países del entorno, pues se haya frenado, pero eso precisamente porque la economía alemana es una economía de exportación basada en un modelo industrial de energía barata y ahora pues tiene que pagar mucho más por esa energía de lo que hacía antes. Todas estas cuestiones, todas estas claves son las que nos traen hasta aquí, hasta este punto, y las que marcan la campaña y van a marcar las elecciones alemanas del próximo domingo. Lo que pase lo contaremos, así que Carmen, gracias y seguimos en contacto. Pues un placer, Javier, aquí me tienes para lo que necesites. Desde Berlín, Carmen Valero ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar en elmundo.es y en las principales plataformas de audio en las que, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.